a Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45 dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hay personas que tienen dudas con respecto a la existencia de los demonios. Sin embargo, son reales. Jesús mismo habló de Satanás cuando dijo: el ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir, refiriéndose a Satanás. En el ministerio de Jesús vemos cuántas veces echó fuera demonios. Y dice la Biblia que echando espumarajos y dando grandes voces salían de ellos. Y la conducta de ellos cambiaba. Vemos a un endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros. Cuando Jesús sacó una legión, es decir, miles de demonios dentro de ese hombre, entonces quedó, dice, en su juicio cabal. Estamos viviendo en una sociedad en la cual nos sorprende cuando leemos en los periódicos o vemos por las noticias las conductas aberrantes. Vemos la maldad, el crimen, el sadismo, hermano, tanta degradación, tanta inmoralidad. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las personas han caído tan bajo? Lo que sucede es que lo que Jesús dice aquí, cuando una casa, es decir, un corazón, está barrido, vacío, adornado, es decir, que no tiene la verdad en su corazón, entonces vienen los demonios y toman posesión de esa persona y su estado, dice aquí, viene a ser peor que el primero. Es decir, su conducta. Por eso que las situaciones que estamos viendo hoy en día no es otra cosa que un reflejo de lo que Jesús está diciendo acá y lo que Jesús dijo también con respecto a la condición que sería antes de su segunda venida, cuando dijo que la maldad se multiplicará. Preguntémonos, ¿por qué la maldad se multiplica? Se multiplica sencillamente porque muchos están siendo habitación de demonios. Y los demonios inducen a las personas a cometer todo este tipo de aberraciones. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema: ¿por qué hay personas que se convierten en habitación de demonios? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Por qué hay gente endemoniada en nuestro tiempo? Hay gente que no parece endemoniada, pero cuando actúan en algunos momentos en su vida, definitivamente se nota que no son ellos, sino que son fuerzas infernales que están en su vida. Lo importante que vemos aquí en esta revelación que Jesús nuestro Señor hace sobre aquellas personas que rechazan la verdad, lo compara aquí con una persona que ha barrido su casa, es decir, su corazón está desocupada y está adornada. Lo que vamos a ver aquí en primer lugar sobre esta revelación que Jesús hace es que Dios da la oportunidad de la libertad por la verdad a toda persona. Por eso dice en este versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. La pregunta es, ¿por qué los demonios salen? Solamente salen por el poder de Dios. Hay personas hoy en día que andan buscando un cambio de su manera de comportarse, de su manera de pensar, de sus emociones, y andan buscando lo que le llaman limpias, es decir, lo que le llaman exorcismo, ¿no? Para poder realmente entender o conocer o ser una mejor persona. Pero la única manera de que un demonio salga de una persona es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede echar fuera demonios. Lo que sucede es, en ese mundo del ocultismo, es una ficción, es una mentira, está camuflajeado. Entonces no tenemos tiempo para explicarlo, pero el punto es que cuando dice aquí, cuando un demonio sale, es decir, cuando la persona tiene la oportunidad
de disfrutar de la misericordia, del poder de Dios. Hermano, eso es algo hermoso. El problema es que muchas personas desprecian esas oportunidades. Porque dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando una persona conoce la palabra de Dios, comienza a ser libre de las influencias demoníacas. El problema es cuando las personas luego barren su casa, es decir, sacan esa verdad, no la quieren en su vida, conocieron el evangelio a distancia, personas que no necesariamente convertidas, pero sí simpatizantes y sabían que la Biblia tiene la verdad y la revelación de la palabra de Dios. Sin embargo, no quisieron que esa verdad formara parte de su vida. A eso Jesús le llama una casa desocupada, una casa barrida y una casa adornada. Pero el problema que algunos no se dan cuenta es el interés demoníaco de poseer las personas. Por eso Jesús dice que cuando un demonio sale anda por lugares desérticos, ¿no? Pero luego dice regresa. Este símil que hace Cristo aquí es porque quiere ayudarnos a entender que el interés demoníaco es poseer las personas. Es decir, su ambiente favorito es estar en el corazón, en el alma de las personas. Ahora, si eso es así, entonces hay que tener un cuidado, porque si yo llego a renunciar a la verdad revelada de Dios en su palabra, la Biblia, que es la única y exclusiva revelación de Dios para el ser humano, no puedo poner otro libro a la par de la Biblia y creer que tiene otra revelación o que Dios ha hablado a través de otros profetas o ángeles que ha traído otro mensaje diferente. La Biblia dice claramente que si nosotros aceptamos otro evangelio del que hemos sido recibidos, dice que eso es anatema, es decir, esto está sentenciado por parte de Dios. Dios dice claramente ahí de aquel que le quite o le añade a este libro. No podemos nosotros quitarle a la palabra, a la revelación de Dios, lo que ella tiene en sí mismo, comparándolo con otros. Entonces, cuando alguien barre, es decir, de su corazón, saca la verdad de esa revelación de Dios en su palabra, la limpia su alma a través de darle espacio a otras ideas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los demonios saben perfectamente cuando alguien ha apostatado. En el caso de un cristiano y en el caso de uno que no es cristiano, que aunque tuvo la exposición a la palabra de Dios y luego entonces acepta otro tipo de doctrinas de hombres y de demonios, lo que sucede es que los demonios saben perfectamente cuando alguien ha barrido la casa, es decir, yo ya no quiero nada con Jesús, no quiero nada con el evangelio, ya no quiero asistir a la iglesia, yo ya mejor me olvido de Cristo. Usted piensa que usted va a quedar impune ante esa situación. No es cierto. Entonces los demonios, usted tuvo la oportunidad de recibir la liberación o la libertad de pensamiento por la verdad, pero luego dice, trae consigo a 7 demonios peores y hacen habitación y su postrer estado es peor que el primero. Por eso que hay muchas personas poseídas por demonios. Piense, ¿con quién se va a casar? Dice, que sea de buena familia, que sea buena familia, que sea aquí, que sea... No, gente, tiene que ser una persona que tenga a Cristo en su corazón. Que la casa, es decir, su alma, su espíritu, esté lleno de la presencia de Cristo Jesús. Porque si usted se casa con una persona endemoniada, usted va a tener una vida, hermano, terrible. Usted se asocia con alguien que está, hermano, endemoniado. Es una persona que va a hacerle las cosas complicadas en su trabajo, en donde usted se desempeña. Entonces el desprecio de haber conocido o haber tenido la oportunidad de conocer la salvación lo llevará a una crisis tan severa por una posesión demoníaca. Y eso es lo que Jesús diagnostica aquí al decir estas palabras. Así también acontecerá
a esta mala generación. Así le va a acontecer. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a aquella gente o grupo o personas individualmente que se consagran a hacer lo malo. Es decir, sacan la revelación de la existencia de Dios, sacan de su corazón la revelación de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, saca de su corazón acerca de la persona del Espíritu Santo, saca de su corazón que hay otra manera de ser salvo a través de otra forma religiosa. Cuando eso acontece, entonces la persona se consagra a hacer lo malo. Por eso Jesús dijo, así le acontecerá. Y cuando Jesús dice así, así será. Y así es. Cuando alguien es malo, cuando Jesús menciona aquí la palabra mala generación, es una palabra que en aquel entonces se usaba para aquellos que estaban dedicados a una labor penosa, vergonzosa. De ahí que expresa entonces especialmente la forma activa de hacer lo malo, dedicado para hacer lo malo, una naturaleza, una condición en la cual estaba influenciando para que este hombre o esta mujer llegara a hacer cosas ilícitas en forma desvergonzada. Entonces cuando Jesús dice, así le acontecerá a esta mala generación, es decir, las personas que barren su casa de la verdad, entonces se consagran a hacer lo malo y eso hace que los demonios vengan a su vida. Porque hayan a esa persona, su mente, sus emociones, su voluntad y su espíritu humano, lo ven vacío. Entonces los demonios lo llegan a poseer. De ahí que entonces, cuando Jesús dice, así le acontecerá a esta mala generación, es decir, al mismo grupo social de ese momento, que tenga una inclinación hacia hacer lo malo, consagrados a hacer lo malo. Por eso estamos viendo conductas sociales aberrantes en toda la tierra, hoy más que nunca. Por eso Jesús dijo anticipadamente que antes de su venida sería como los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Sería como los tiempos de Noé. Es decir, que la población entera dedicada, consagrada a hacer lo malo, indiferentes hacia Dios mismo y su palabra, no querían absolutamente nada con el Señor. Podemos ver un caso en la Biblia muy cercano al grupo del Señor Jesucristo, de sus discípulos, Judas. Cuando Judas come el pan en la última cena, porque él estaba rechazando a Cristo y al comer ese pan lo estaba haciendo prácticamente en hipocresía. Porque él sabía que ya había en su corazón, había barrido a Cristo de su corazón. Y cuando él hipócritamente, desvergonzadamente, queriendo cubrir lo que estaba en su corazón y ceremonialmente queriendo él dar un reflejo que era un hombre que estaba en obediencia cuando no era así, dice la Biblia que Satanás entró a su corazón. ¿Se da cuenta? Es el único caso que menciona la Biblia donde Satanás mismo, no un demonio, sino Satanás mismo entra en una persona. Porque Judas barrió su casa, rechazó a Cristo, rechazó la verdad. Ahora, por eso hoy en día tenemos muchos casos así en toda la tierra y tenemos que estar entendidos que esa es la sociedad en la cual nosotros nos movemos. Es ahí donde tengo que ir a trabajar, es ahí donde tengo que estudiar, es ahí con los cuales tengo que lidiar. Entonces, sabiendo esto, yo tengo que tomar las armas espirituales, pero a la vez tener muchísimo cuidado de que yo no forme parte de ese grupo. Es por eso que en el segundo punto de este mensaje quiero hablar sobre las causas por las cuales los demonios pueden controlar o poseer a las personas. Le voy a mencionar 5 casos que menciona aquí en el contexto de esta palabra. Para todos aquellos que aspiran a ser predicadores. Es importante, y para todos por supuesto, que recordemos que una porción como la que he leído debe de interpretarse a la luz del contexto, es decir, de los versículos anteriores y posteriores. Cuando Jesús habla aquí, al decir
que a esto le sucederá a esta mala generación, Jesús se está refiriendo a los hechos anteriores que vemos en el capítulo, especialmente 11 de Mateo. Por eso que toda porción bíblica tiene que ser analizada en todo su contexto para saber exactamente lo que Jesús quiso decir. Entonces, cuando Jesús dice esto le acontecerá a esta mala generación, es porque habían cosas en las cuales ellos se habían inclinado deliberadamente a hacer lo malo, habían barrido su casa. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron por lo menos con 5 cosas que le voy a mencionar acá. La primera de ellas está en Mateo capítulo 11, versículo 1, cuando dice aquí: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El primer caso que quiero mencionar aquí, ¿por qué personas son poseídas por demonios? Es por blasfemar contra Jesús. Es decir, hablar en contra de Cristo. Hablar en contra de su naturaleza divina. Hablar en contra de su obra en la cruz del Calvario. Diciendo que no es suficiente lo que Él hizo para ser salvo, que hay otras formas que se puede hacer para recibir salvación. En otras palabras, decir eso es como decir que Jesús fracasó en su obra en la cruz del Calvario y que nosotros le podemos ayudar a Él. Si Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y alguien llega a creer otra cosa, entonces estoy haciendo a Cristo mentiroso. Porque si Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, entonces cuando alguien contradice eso, es una blasfemia. Y algunos no se han dado cuenta que por blasfemar lo que han hecho es barrer su casa y los demonios han entrado a su corazón. Y una de las formas sutiles es a través de la crisis. Cuando alguien no sabe interpretar la crisis que está pasando, entonces es ahí donde viene la tentación de abandonar el camino del evangelio. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y lo dice ahí. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Porque le había dicho a Herodes que no era lícito que él tuviera a su cuñada como esposa. Se la había robado. Y claro, como era el rey, me imagino que tenía amenazado a su hermano. Pues era una aberración. Y Juan le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces la mujer manipuló a Herodes y lo dijo: mételo a la cárcel a este. Entonces ahí estaba Juan. Entonces, lo más seguro que Juan, estando en la cárcel, dijo: bueno, yo ya hablé, prediqué, dije, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se dieron cuenta quién es el Mesías. Entonces voy a esperar que Jesús venga a sacarme de la cárcel. Pero pasaron los días y Juan estaba ahí. Entonces cuando él escuchó acerca de Cristo, mandó, dice, a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Esas interrogantes ya tienen una duda muy marcada. O sea, Juan dijo: bueno, ¿será este o no? Quizás me equivoqué. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando uno está en las crisis, porque es ahí donde el demonio va a tratar de quitarnos la fe. Lo hermoso fue que Jesús, cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron a preguntarle eso, entonces él empezó a hacer milagros y maravillas y le dijeron: mira, ve y diles a Juan lo que acabas de ver. Los sordos escuchan, los ciegos sus ojos son abiertos, los leprosos son limpiados, los paralíticos caminan. Dile a Juan esto. En otras palabras, las evidencias del Mesías están aquí. Y claro, le llevaron la noticia que así era. En otras palabras, lo importante era la restauración de la fe de Juan y no era tanto sacarlo de la cárcel. ¿Por qué Jesús no lo sacó de la cárcel? Porque su hora había llegado. Así que le voy a decir una cosa anticipadamente. No andemos negociando con Dios: Señor, dame más días. No, el día que Cristo nos lleve es el mejor día. Sácame de aquí, Señor, ya no quiero morir. No, el mejor día es el día que Cristo tiene para usted y para mí. Porque es el día de nuestra graduación,
Es el día de nuestra máxima celebración. Es el día, hermano, cuando veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo y a nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Hermano, pero Juan, en ese momento, claro, estaba cayendo en una dificultad, pero su fe fue restablecida. De ahí que yo debo de comprender que si Juan pasó esta situación, ¿quiénes somos nosotros para decir que no la podremos pasar? Mire lo que dice en el versículo 7 en adelante. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes andan. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Porque este de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Vemos aquí la importancia. Si Jesús habla de Juan, que era el más grande de todos los profetas, sin embargo, no lo eximió del sufrimiento. El cristiano, hermano, el cristiano fiel no está exento del sufrimiento por obedecer a Dios. Usted y yo tenemos que entender esto, que usted estamos, hermano, en una misión aquí en esta tierra por Cristo Jesús. Y esta misión va a implicar sufrimiento. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué significa eso? Sufrimiento. Ahora, si Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, no quedó libre de sufrir, oiga lo que sigue diciendo a continuación: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Y sabe quiénes son los más pequeños en el reino de los cielos? Son los que han aceptado a Cristo. Son más grandes que Juan. Significa, esto me ha costado creerlo, pero no es por incredulidad. Es que es demasiado el amor de Dios. Lo que me está diciendo es que usted y yo, que hemos nacido de nuevo, somos más grandes que Juan el Bautista. Entonces dice: yo, sí. Ahora bien, si Juan fue el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, sufrió lo que me está diciendo el Señor, y tú eres más grande que Juan, así que prepárate porque tú también vas a sufrir. ¿Sí o no? Entonces, pero ese es el privilegio de servir a Cristo. Implica también, habrá momentos de sufrimiento, momentos de soledad, pero momentos de gloria, por supuesto. Entonces el privilegio de hermano, no solamente de ser salvos, sino también de sufrir por la causa de Cristo. Eso nos debe, hermanos, de llenarnos de tenacidad en la fe en Jesús en la hora más oscura de nuestra vida. Juan estaba en su hora más oscura, pero su fe fue restaurada, y ahí estando en la cárcel, él recibió el mensaje de Jesús a través de los discípulos de Juan el Bautista, y su fe fue restaurada y estaba listo entonces para partir de esta tierra. Ahora bien, en este contexto, en el versículo 16, vemos aquí el peligro de no reaccionar positivamente a la revelación de Jesús para no blasfemar. En el versículo 16 dice así: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús hace aquí una comparación, un símil, en el caso de los muchachos que están en la plaza, tocan una flauta pero no bailan. Empiezan a llorar en una funeraria, pero ustedes no lloran, no expresan sus emociones. Lo que está diciendo Jesús es que ante, digamos, el mensaje de Cristo, no hay reacciones hacia ese mensaje. Entonces,
sino que va en contra de ese mensaje. En el caso de Juan, ¿qué es lo que decían? Que Juan ellos decían que demonios tenía. O sea, la gente empezó a decir que Juan el Bautista tenía demonios. Y en el caso del Hijo del Hombre, también le dijeron que era comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ya era una blasfemia, que una blasfemia es, hermano, es hablar en contra para degradar, en este caso, a Cristo Jesús. Entonces, por eso, cuando Jesús, al ver todos estos casos que estoy mencionando, al final, en el capítulo 12, entonces dice, así le acontecerá a esta mala generación. Y comenzando con estos, en el capítulo 11, los que empiezan a ir en contra de Cristo. Juan no fue en contra de Cristo, dudó, pero fue restaurado. Pero hay de aquellos que han recibido el mensaje de Dios, han escuchado el evangelio de Cristo, han leído la Biblia, hermano, y han tenido la oportunidad de ser redarguidos por el Espíritu Santo, pero han resistido su corazón a recibir a Cristo en su corazón. ¿Qué es lo que le va a pasar? Bueno, entonces ellos son candidatos a lo que Jesús dijo. Así acontecerá a esta mala generación, que vendrán demonios y los van a poseer por haber blasfemado contra Jesús, el haber ido en contra de Cristo, cuando Cristo estaba extendiendo sus brazos. Así que esta es la primera causa. La segunda causa por la cual los demonios entran y controlan a las personas es por pecar obstinadamente, habiendo experimentado las misericordias de Dios. En el capítulo 11, versículo 20, dice, entonces comenzó a reconvenirles a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Aquí hay varias ciudades, y lo menciona en el versículo 12, Corazín, está Betsaida, está también Capernaum, donde Jesús hizo muchos milagros. Eso significa gracia, misericordia. Pregunto, ¿no cree, estimado amigo, amiga, que Dios ha sido tan bueno con nosotros? El habernos extendido la vida, el habernos dado el sol de este día, el aire, el trabajo, el alimento, tantas bondades y misericordias. Sí, así como en estas ciudades, dice, las cuales había, dice, hecho muchos de sus milagros. Muchas cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Sin embargo, no hubo, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Entonces, lo que significa es que la persona, no aprovechando el amor de Dios, obstinadamente entonces se entrega a una vida pecaminosa, porque no se habían arrepentido. Y eso es lo que Dios espera. ¿Sabe por qué Dios lo ha bendecido bastante? Es porque Dios quiere que se arrepienta. Algunos piensan que Dios solamente produce el arrepentimiento con el castigo. No, pero Dios también, hermano, ocupa otra vara, y es la vara de la bondad, de la misericordia. Dios empieza a bendecir, derretirnos con su amor. Pero si yo no reacciono a ese amor y yo no me arrepiento, no abandono el pecado, entonces el diagnóstico divino es, te va a acontecer que los demonios que andan sueltos y ven tu casa barrida porque no te arrepentiste, entonces van a entrar en tu vida por ingratitud, por no aceptar el mensaje, el propósito de Dios. Algunos de los que me escuchan ahora mismo han sido librados de la misma muerte de un accidente, a pesar de ir borrachos. Pero usted dirá, ¿y por qué no fallecí? Por pura misericordia de Dios. No es para que siga borracho, no es para que sigas robándole a la gente, no es para que sigas haciendo mal, es para que te arrepientas. Es que tuve suerte, no hay tal suerte. Dios tuvo misericordia para que te arrepientas. Y si tú no te arrepientes, lo que va a acontecer es que los demonios te van a poseer, porque la casa está barrida. Es decir, tu corazón, no quisiste arrepentirte y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. La tercera causa está en el versículo 1 y 2 del capítulo 12. Es creer en doctrinas humanas sobre la palabra de Dios. Tengamos muchísimo cuidado con esto.
Hoy más que nunca, en toda la tierra, existe una confabulación de poder desvirtuar a Cristo y su palabra, poner otros libros a la par de la Biblia, creyendo que son inspirados por Dios. Perdóneme, pero el único libro inspirado por el Espíritu Santo es la Biblia y no existe otro. La Biblia misma, Jesús mismo lo dijo, hermano, dice en Apocalipsis, en el último capítulo, hay de aquel que le quite o le añada a este libro. La Biblia nos dice que no hay otro evangelio, es decir, no hay otra manera de ser salvo más la que ya está en Cristo nuestro Señor. Pero, ¿qué pasa? Algunos no se han dado cuenta y dicen, pero ¿por qué estas personas, especialmente los grupos religiosos, llegan a ser poseídos por demonios? Usted dirá, sí, es que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Hay gente religiosa, fundamentalista, hermano, llena de demonios. Vea lo que dice en el versículo 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El día de reposo, es decir, el día sábado, el día de descanso establecido allá en el libro de Génesis, es una sombra, es un prototipo, es de la salvación y de Cristo Jesús. Porque cuando usted y yo entramos en la salvación en Cristo, descansamos. Nuestra alma descansa. ¿Por qué? Porque el pecado es expiado, es remitido, es sacado de nuestro corazón. Entonces entramos en ese sábado divino que es Cristo Jesús. La salvación en Jesús. A eso el sábado, eso prácticamente es lo que significa. Entonces, ahora los fariseos tenían otra manera de interpretar el día sábado. Los discípulos venían en una plantación, ahí había mucho trigo y tenían hambre. Como algunos de ustedes hicieron esta mañana, por venir corriendo a la iglesia, no querían, metieron la mano en la caja del cereal. Empezaron a comer. Así hicieron los discípulos. Agarraron unas espigas de trigo, empezaron a comerlas. Porque eso era establecido aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando alguien pasaba por un sembrado, era establecido que si tenía hambre, claro, para saciar el hambre, no para llevar para la casa. Como algunos de ustedes lo hacen. Para llevar, dicen, no, para comer. Y ahí está. Si tú te llenaste, hasta ahí nomás. Pero no puedes llevar. Bueno, esas eran las leyes que Dios había establecido, porque había gente con hambre, ¿no? Que en el camino, porque antes no había establecimientos de comida rápida, hermano. No, entonces encontraba fruta, encontraba esto en las fincas, donde sea, los sembrados. Entonces el punto era que los fariseos empezaron ellos a decir, esto no es lícito hacer en el día de reposo. Y entonces Jesús le dice a continuación, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Que era lícito lo que los discípulos estaban haciendo. Que cuando tenían hambre, David tuvo hambre, pues comió de los panes de la proposición. Los sacerdotes de igual manera participaban de las ofrendas, es decir, de los sacrificios. Cuando se llevaba ese animal, también ellos comían en algunos de los sacrificios, no en todos, comían un poco de esa carne, porque tenía un simbolismo que no tenemos tiempo para explicarlo ahora. Pero el punto es que era lícito. Entonces, ¿cómo es que ustedes dicen que es ilícito? Es lo que Jesús le está diciendo. Y el Señor sabía perfectamente, porque hay una serie de escritos que se conoce como el Mishnah. Son escritos de interpretaciones de rabinos judíos, donde ellos sobre el sábado habían establecido una cantidad, hermanos, bueno,
para decirles que más de 600 normativas, hermano, habían ellos establecido sobre el día de reposo y muchas otras cosas que el hombre no podía hacer, que no podía hacer esto, que esto y lo demás. Entonces, los dogmas de las opiniones de estos seres humanos pesaban más que la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. No puedo poner la interpretación de un mortal sobre la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien hace eso? Entonces Jesús al final del capítulo dice, esto le acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque están yendo deliberadamente en contra de la revelación bíblica y poniendo ideas humanas sobre las de Dios. Hermanos, Jesús, aunque otros no lo crean y no lo entiendan, pero Jesús es Dios. Él es el único camino, es el único sacrificio, es el único que confirmó, hermano, la salvación a través de la resurrección. Hay algunos que no entienden lo que es la persona del Espíritu Santo, no entienden la Trinidad, no entienden muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces llegan a quitar, hermano, a barrer, en otras palabras, barren de su corazón, hermano, la palabra de Dios, y entonces se van a las interpretaciones, a lo que dice un ser humano, un mortal. Hermano, la Biblia es inspirada por Dios. No es inspirada por hombres, que Dios ocupó a los hombres para que la escribieran, pero es el Espíritu Santo quien les dijo lo que tenían que escribir. Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo no entiendo esto y yo voy a sustituir la inspiración de Dios por una, hermano, por una idea personal de X persona, de un mortal, y doctrinas de demonios, ¿cómo voy a sustituir eso por la palabra? Entonces Jesús dice, el que haga esto, el que barre su casa, saca la inspiración de la palabra por una interpretación humana. A esta mala generación le va a acontecer que los demonios que andan por todos lados lo van a poseer. Por eso vemos grupos religiosos que dicen que hacen todo para Dios, pero son violentos, son criminales, aborrecedores de las personas, sin misericordia, implacables. El sadismo los ha gobernado. Y esto en toda la historia. Hermanos, cuando usted analiza, por ejemplo, la guerra de los cruzados, usted analiza, hermanos, los conflictos étnicos hoy en día, religiosos, en distintas partes de la tierra. Y son personas, hermanos, religiosas, pero no significa que son nacidos de nuevo. ¿Qué pasó? Hicieron a un lado la palabra, barrieron su casa. Al poseer los demonios esas vidas, se convirtieron en personas sádicas. Personas, hermanos, que llegaron a prácticamente a todo tipo de aberración y de maldad. ¿Por qué? Porque la casa estaba vacía. Por eso, algunos no lo creen, pero cuando alguien sustituye la verdad de Dios por una doctrina de hombres, eso le va a acontecer. Cuarta causa por la cual algunos son poseídos por demonios es porque algunos desean que el nombre de Jesús y el evangelio desaparezca. ¿Alguien podría creer eso? Mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 12, versículo 9. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo al hombre que extendiera la mano, y él la extendió, y fue restaurada sana como la otra. Pero vea la reacción de estas personas ante la revelación de Cristo como Dios al hacer este milagro. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.
Ahora entendemos por qué Jesús dijo, esto le acontecerá a esta mala generación. Cuando una persona desea que el nombre de Jesús sea borrado sobre la faz de la tierra y el evangelio, le va a acontecer esto. Así como hay algunos grupos que quieren borrar de la tierra al pueblo hebreo, tirarlo al mar. ¿Sí? Esas han sido las intenciones, y las intenciones que tienen muchas naciones hoy en día. No lo van a poder lograr, eso hablaremos en su debida oportunidad. Pero, hermano, toda persona que desea en su corazón ir en contra de Cristo, desvirtuar a Cristo, hermano, hacer ver que Jesús, hermanos, mire, y quiero explicarles esto. Hay algunos, me recuerdo que un joven unos años atrás vino acá a la iglesia del país de Turquía, y él me dijo, yo soy islámico, me dijo, pero yo no puedo creer lo que usted está predicando. ¿Y por qué? Le dije, es que ¿cómo es posible? Me dice que Dios tuvo una relación sexual con una mujer, una virgen, y nace el Hijo de Dios. Eso parece a la mitología griega y también romana. Le dije, un momento, le dije, eso no fue una relación sexual. Quiero que entiendas lo que Dios hizo. Tú has tenido una mala información. Lo que Dios hizo, la Biblia dice así claramente, que Dios formó en el vientre de la Virgen María. La Biblia dice, y tú, dice, me formaste cuerpo. Ese cuerpo Dios lo formó dentro del vientre de la Virgen María. No fue a causa de una relación sexual. Entonces le digo, Dios formó, ¿por qué razón? Porque era necesario que no tuviera la herencia adámica del pecado para que él naciera puro y santo, sin naturaleza pecaminosa, para que al nacer ese cuerpo cargase el pecado de toda la humanidad. Así que no confunda las cosas. Y él me dijo, ¿así fue? Sí, así fue. No es una relación sexual, como tú lo crees, o quizás otros más. Entonces, amada iglesia, algunos creen ese tipo de cosas. Hermano, Jesús, oiga, Dios mismo tomó forma humana. Y algunos desvirtúan esa verdad y desvirtúan la muerte de Cristo como la única forma de expiar el pecado. Entonces, y por eso quieren destruirle. Quieren que el nombre de Jesús desaparezca. Quieren, hermano, que el evangelio también desaparezca. Lo están tratando de desvirtuarlo, pero nunca lo van a poder lograr. Sencillamente, ¿por qué? Porque Cristo está vivo y Él va a confirmar una y otra vez su palabra. Así que los que quieren encontrar, hermanos, en Jesús y en su obra errores, nunca lo van a encontrar. Y los que desean y planifican hacer desaparecer el evangelio y la grandeza de Cristo, no lo van a poder lograr. Eso es lo que dice el versículo 14. Dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pregunto, ¿lo destruyeron? No. Jesús dijo, yo tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Hermano, Cristo no se le puede destruir ni la iglesia. Por eso Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y Él, hermano, está a favor de su pueblo. Y la iglesia es indestructible. A lo largo de los siglos ha sido perseguida, pero la iglesia sigue marchando hasta que Cristo venga. Ahora, por eso, aquellos que quieren destruir el evangelio, es decir, desvirtuar la persona de Jesús, decir que Él no es el Hijo de Dios, cuando sí es el Hijo de Dios, significa el título, el nombre Hijo de Dios, significa que Dios tomó forma humana. Por eso el ángel le dijo a la Virgen María, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por el acto mismo de su encarnación se llamó Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios formó el cuerpo en el vientre de la Virgen María. Y no tomó Dios del cuerpo de la Virgen, ni mucho menos de José, porque José no tuvo nada que ver ahí,
Entonces, sino que formó ese cuerpo para que no fuera herencia adámica, sino fuera un cordero para cargar el pecado de la humanidad. Porque de otra manera, Jesús hubiera nacido con naturaleza pecaminosa. Entonces él mismo hubiera necesitado un Salvador. Y la quinta razón o causa por la cual los demonios llegan a poseer a una persona es por blasfemar contra el Espíritu Santo. En el versículo 22 dice así la Escritura: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué la gente, cuando vio este milagro, que un demonio sale y al salir la persona queda libre de su enfermedad, al no hablar y al no ver? La gente estaba atónita, entonces se preguntaron: ¿no es este el hijo de David? En otras palabras, ¿no es este el Mesías? Claro. ¿Por qué? Porque las evidencias estaban ahí. Pero vea la contradicción de los fariseos. Los fariseos vieron lo mismo que la misma población. La población, llamémosle así, no muy letrada, porque los fariseos pensaban que ellos eran los intelectuales. Entonces ellos llegan y hacen su análisis y dicen en el versículo 24: mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ambos grupos vieron el milagro. Las evidencias eran contundentes. No había dónde equivocarse. Lo blanco no se puede llamar negro. Pero entonces, por ir en contra, los fariseos, a pesar de la verdad que ellos mismos estaban enfrente, porque los fariseos no eran ignorantes. Los fariseos conocían lo que dice la Biblia en el libro de Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. O sea, está hablando del Mesías. Entonces, si el Espíritu Santo estaba sobre Cristo para hacer esos milagros, era evidencia de que Jesús era el Mesías y era por obra del Espíritu Santo. Pero los fariseos, no por ignorancia, sino con deliberación, con alevosía, por rebeldía, dijeron: por Belcebú echa fuera los demonios. Entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, oiga esto, Jesús está diciendo acá, ¿cómo es que él echaba fuera demonios? Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear los bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hijos de los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El Espíritu Santo es el ejecutivo de la deidad, es decir, Dios. Todo lo que ha planificado, todo lo que planificó, lo que realizó Jesús en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros en la cruz. Pero el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Por eso se le conoce como el ejecutivo de la deidad. Es decir, el que lleva a cabo el milagro que Cristo hizo en la cruz cuando nosotros creemos en Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el que trae las evidencias contundentes. En este caso, echar fuera demonios. Por eso Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado. Los fariseos sabían eso, que el reino había llegado. No eran ignorantes, pero ellos prefirieron su propio reino ficticio.
¿Se da cuenta? O sea, que ellos sabían que era el reino de Dios, pero ellos dijeron, no quiero el reino de Dios, sino queremos nuestro propio reino espiritual, nuestras propias ceremonias. No estamos dispuestos a perder nuestra popularidad, la gloria del mundo, sino que queremos seguir siendo lo que somos. Entonces blasfemaron, dijeron por el espíritu de Belcebú. Entonces, este es el único caso, oiga esto, hermano, el único caso donde aquí sí ya no hay perdón, ni en esta vida ni en la otra. El que blasfema contra el Espíritu de Dios, el que se revela, en otras palabras, en contra de las evidencias claras que el Espíritu Santo ha dado, y aún así, con conocimiento de causa, dice lo contrario, no por ignorancia, sino con conocimiento de causa. Entonces, ese pecado, dice Jesús, no le será perdonado. Ahora, si Jesús dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo es tan grave, ¿por qué algunos andan dudando que el Espíritu Santo es Dios? Hermano, la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una palabra que engloba o aglutina una verdad, y es Dios en tres personas. Quiero que usted se vea a sí mismo. Usted en sí mismo es una tricotomía, es decir, usted es espíritu, alma y cuerpo, así dice la Biblia. Y todo vuestro ser, en 1 Tesalonicenses 5, 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha hallado irreprensible para aquel día. O sea, nosotros tenemos ese reflejo de ser trinos en el sentido de espíritu, alma y cuerpo, pero esas tres partes son una. Es su nombre, usted es una persona, pero tiene tres elementos en uno. Así también, yo se los digo, los pongo así, pero dígame si no es medio complicado comprenderlo, pero es una realidad y todos la vivimos. Sí, cuando una persona fallece, pregúntele si quiere ir a comerle, así que no, porque el alma no está ahí, porque el alma está en los deseos. Entonces, bueno, el punto es que ahora Dios es uno solo, pero en tres personas. Entonces, entre esas tres personas está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona divina. Por eso es tan grave el pecado contra el Espíritu Santo, porque Él es el que trae las evidencias y las pone delante del ser humano. Y aún así lo resiste. Por eso no tiene perdón ni en esta ni en otra vida. Si no fuera Dios, entonces no tiene razón el pecado de la blasfemia. Por eso, hermanos, si alguien ha caído en los pecados que he mencionado, blasfemar contra Jesús, ha pecado obstinadamente, habiendo experimentado la misericordia de Dios, y usted vive haciendo lo mismo, y peor todavía, se ha embarcado en hacer lo malo, está deliberadamente gozando de las bondades de Dios, y usted sigue adelante, usted es candidato a una posesión satánica. Además, si usted está creyendo en doctrinas humanas que tienen razón y que la palabra de Dios más bien hay que dejarla a un lado por la Biblia, tenga cuidado, porque eso es, hermano, entrar en un campo donde usted está barriendo su casa. Si usted está barriendo su casa con la blasfemia contra Jesús, hablando cosas que usted no sabe por ignorancia, y usted está obstinadamente pecando, y a pesar de las misericordias de Dios, usted es un candidato porque usted está barriendo su casa. Si usted está barriendo su casa de la palabra de Dios y llenándose con otros conceptos de doctrinas humanas y religiosas y filosóficas, si usted está deseando que el nombre de Cristo y el Evangelio desaparezca, usted estaba sacando a Cristo de su mente, de su corazón, sustituyéndolo por otras ideas, tenga cuidado, porque dice Jesús,
esto le acontecerá a esta generación mala. Si esto ha sucedido, le recomiendo esto. Pídale perdón a Dios, porque Dios tiene misericordia y lo puede perdonar, a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero por lo demás puede ser restaurado. La única manera de que usted y yo podamos permanecer firmes es aceptar la revelación de Jesús. Y esa revelación de Jesús en Mateo 11, 25 al 30, no tengo tiempo para hablar más de ello. ¿Qué significa? Jesús lo resume en esta hermosa comparación. Llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? En el contexto significa la revelación de Jesús. ¿Quién es Él? No me importa si estoy en crisis. No me importa si estoy en pruebas. No me importa si no tengo que comer. No me importa si hay sufrimiento y hay crisis. Pero mi yugo, es decir, la revelación quién es Cristo sobre mi vida, eso me va a dar protección, porque al otro lado de mi yugo, de ese yugo está Cristo conmigo. Y si Él va conmigo, entonces ¿quién contra mí? Y la otra razón para permanecer firme y no tener influencia demoníaca es sencillamente formar parte de la familia de Dios. Y eso lo dice en el capítulo 12, versículo 50. De ahí entonces, hermanos, nuestra tarea como hijos de Dios, hermanos, es permanecer firmes en la palabra. El que se ha desviado, arrepiéntase, crea en la obra de Cristo en la cruz y no venda la verdad por nada. Si usted vende esa primogenitura, vende al primogénito, el Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios. Si usted llega a hacer algo como eso, usted no va a quedar, hermano, impune espiritualmente hablando. Usted va a llegar a ser poseído por demonios. Y eso lo va a empeorar y esto lo va a llevar a hacer cosas que jamás usted pensó llegar a hacer. Por eso, no estemos nosotros coqueteando con el error. Cristo está a las puertas. Arrepintámonos si hay algo que tenemos que arrepentirnos en esta hora. Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre mío, pidiendo perdón. Yo quiero llamar a aquellos a quien Dios le ha hablado por esta palabra. Arrepiéntase, por favor, para que los demonios que están dentro de usted puedan salir y Dios lo va a liberar. Acepte a Cristo como su Salvador. Ahí donde está, diga conmigo esta oración. Padre, perdóname. Perdóname, Señor, por haber blasfemado contra ti, por ser obstinado en el pecado, a pesar de tanta misericordia. Perdóname, Señor, por haberte sustituido tu palabra por las mentiras filosóficas y religiosas. Perdóname, Señor, por sacarte de mi corazón y ya no querer seguir creyendo en el Evangelio. Perdóname, perdóname, perdóname. Límpiame con tu sangre. Me arrepiento de todo corazón, de toda mi maldad. Límpiame en este día con esa sangre hermosa. Creo que resucitaste para justificarme delante de ti. Gracias, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Señor, te pido que afirmes el corazón de tu iglesia en la verdad. Señor, quita toda incredulidad. Que cada uno, Señor, tenga mucho cuidado. Porque si cae en apostasía, que no es otra cosa que barrer la casa, los demonios, como a Judas le sucedió, así le acontecerá. Señor, te pido en este día que preserves a tu pueblo. En el nombre de Jesús, que nadie retroceda por el fuego de la prueba. En el nombre de Jesús, sea restaurada la fe, Señor, de tu hija, de tu hijo, Padre. Padre mío, nos arrepentimos en esta hora de todo pecado, de toda maldición, Señor, de todas cosas negativas, Señor. Todas aquellas cosas que no son correctas. Límpianos con tu sangre preciosa.
Señor Jesucristo, sea tu nombre santificado en esta tierra. Levanta tu nombre en alto, Señor, como nunca antes. Señor, exáltate, Padre. Señor, para que todos los confines de la tierra te vean y sean salvos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.